Buenos días a todos. En este video vamos a tratar de la enfermedad de la gota, y más precisamente el metabolismo que la genera. En primero, hablaremos de la enfermedad en general, después del metabolismo del ácido úrico, y para acabar, las patologías que pueden desencadenar de esa enfermedad. La gota es un tipo de artritis y ocurre cuando se acumula el ácido úrico en sangre, y esto desencadena una inflamación en las articulaciones. Se puede diferenciar en dos tipos, la aguda, que suele afectar a una articulación, y la crónica, que corresponde a episodios repetitivos de dolor e inflamación, o también llamada artritis gotosa. Las articulaciones afectadas más frecuentemente son las del dedo gordo del pie, la rodilla o del tobillo. El dolor se describe como pulsátil, opresivo o insoportable. La razón por la cual las articulaciones son dolorosas es el hecho de que cuando se acumula el ácido úrico en el líquido sinovial se forman cristales de este ácido. Estos depósitos pueden llevar a formar protuberancias debajo de la piel alrededor de las articulaciones. Estas protuberancias se llaman tofo. Puede ser debido a dos cosas. El cuerpo produce una gran cantidad de ácido úrico o el cuerpo tiene dificultad para deshacerse del ácido úrico. No se conoce todavía la causa exacta de la aparición de la gota en los pacientes, pero se sospecha que es hereditaria. Los pacientes con más posibilidades de desarrollar esa enfermedad son los varones, las mujeres postmenopáusicas y las personas que beben alcohol. Existen diferentes maneras de diagnosticar esa enfermedad. Se puede hacer análisis del líquido sinovial, del ácido úrico en sangre, radiografía de la articulación, una biopsia sinovial o un análisis del ácido úrico en la orina. En cuanto a los tratamientos, se han desarrollado varios tratamientos como el ibuprofeno, la colchicina, los corticoides y la canakinumab, que es un anticuerpo. También hay tratamientos preventivos como allopurinol, febucostato, probenecid y benzbromarona. Se recomienda también un cambio en la dieta y el estilo de vida del paciente, como una disminución del consumo de alcohol y de carnes rojas y bebidas azucaradas. Sin embargo, se puede desencadenar complicaciones de tipo artritis gotosa crónica, cálculos renales, depósitos en los riñones que llevan a insuficiencia renal crónica. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de degradación de los ácidos úricos. El ácido úrico es catabolizado por la degradación de las bases púricas. Las bases púricas tienen dos principales fuentes. Pueden ser exógenas o endógenas. Se dice de fuente endógenas cuando vienen de la degradación de los ácidos nucleicos endógenos, o sea, cuando se renuevan las células o durante la lisis celular, pero también cuando se sintetiza de nuevo en el hígado. Cuando son exógenos, los ácidos nucleicos vienen de la dieta. Primero son degradados en nucleótidos por las nucleasas, después en nucleósidos por las nucleotidasas y por fin en bases púricas. Cuando se encuentra en presencia de ATP y se somete a la acción de la fosforibosil pirofosfato sintetasa, que da el 5-fosforibosil 1-pirofosfato, el PRPP, se hace un transfer de una función amida desde la glutamina hasta el PRPP por la glutamilfosforibosil aminotransferasa, dando el fosforibosilamina. Y después se hace algunas reacciones suplementarias que llevará a cabo la formación del ácido inosínico, que permite la sintasa de bases púricas. La adenina y la guanina son degradados en ácido inosínico y después en hipoxantina. Gracias a la xantina oxidasa, la hipoxantina se transforma en xantina y la xantina en ácido úrico, mientras que la guanina se puede transformar directamente en xantina gracias a una guanasa. El ácido úrico pasa a través del hígado y entra al torrente sanguíneo para mantener valores normales en sangre. La mayoría es excretado en la orina o pasa a los intestinos. Los niveles normales son entre 2,4 y 6 miligramos por decilitro para las mujeres y entre 3,4 y 7 miligramos decilitro para los hombres. En cuanto a la eliminación del ácido úrico, se puede hacer de dos maneras diferentes. La primera es la vía urinaria. El ácido úrico sufre de diferentes pasos que son la filtración glomerular, la reabsorción tubular a nivel del tubo contorneado proximal y para acabar una secreción tubular al nivel del tubo contorneado distal.
Y la segunda es la vía intestinal gracias a una uricoliza del ácido úrico en allantoína por la flor bacteriana. Para acabar, vamos a hablar de las causas de la patología. Las causas del aumento de la producción de ácido úrico son las siguientes: una ingesta excesiva de alimentos con alto contenido en purinas, un aumento en el metabolismo de las purinas, un déficit enzimático o la degradación acelerada de adenosina trifosfato. Las causas de la disminución de la excreción de ácido úrico son las siguientes: enfermedades renales, inhibición de la secreción tubular de uratos y un aumento en la reabsorción tubular de uratos.